Bien, entonces lo último que habíamos visto era efectivamente temas de campamentos y habíamos llegado entonces a los campamentos permanentes y habíamos terminado el tema de campamentos permanentes entendiendo que teníamos un área diferente para cada uno de ellos, que teníamos de igual forma unas alturas diferentes para cada uno de ellos, que de igual forma las construcciones eran totalmente diferentes. El tema de las ventanas y de las claraboyas, pues las ventanas iba a ser diferente, porque el área de las ventanas iba a ser un cuarto del área del piso y el área de las claraboyas pues seguiría siendo un treintavo del área del piso. Hicimos ejercicios, etcétera, etcétera, y llegamos entonces a la conclusión de que ese artículo 48 finalizaba y que arrancábamos entonces nosotros con un tema muy bueno, muy chévere, muy bonito, muy interesante en la 2400, artículo 49. Ya habíamos pasado el 49, 50, etcétera, etcétera, hasta que llegamos al artículo 63, que era el que nos empezaba a hablar de las temperaturas. Habíamos quedado entonces en el artículo 63 y empezamos con un tema muy bonito, interesante y nuevo, que nos habla de las temperaturas en un ambiente de trabajo. Las temperaturas, artículo 63. Hacemos referencia entonces a la temperatura, humedad y calefacción. La temperatura, humedad y calefacción. Bien, empezamos entonces a hablar un poco acerca del tema. Muchachos, por favor, indíquenme qué opinan ustedes, qué creen ustedes que es la temperatura y cómo la vamos a medir. La temperatura, la humedad y la calefacción y la temperatura, sobre todo, cómo la vamos a medir. Lean, por favor, lo que tenemos ahí en el tablet. Entonces, muchachos, nos habla de la temperatura, la humedad y la calefacción. La temperatura, ¿cómo medimos la temperatura? Juan Camilo, ¿cómo te va? Bien, bien, profe, gracias a Dios. ¿Y a usted? Bien, 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 gracias. Sí, 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 perfecto. Gracias a Dios, estamos súper bien. Cuéntame cómo andamos de temperatura por allá, ¿en qué parte estás? Yo estoy en Caloto, profe. En Caloto. Caloto hace ese clima helado, ¿cierto? De frío. Sí, últimamente se ha vuelto como helado, profe. Caloto es caliente. No, pero últimamente está haciendo como un este frío, una cosa bastante incómoda. ¿Quién está, quién está en clima frío por allá? A ver, ¿en alguna parte, muchachos? Hola Isabela, ¿cómo vas? ¿Tú estás en clima frío? Buenos días, profe. No, en Quilichao. En Santander de Quilichao, ¿cierto? ¿Y qué clima es? Pues, o sea, ¿cómo estamos? Pues ¿24? generalmente por ahí unos 25 grados, Ujú. 25 a 27, yo creo. 25 a 27, o sea, clima caliente.
Ninguno está en clima frío, como que yo soy el único que está como en clima frío de pronto, sí. Tienen cara porque todo está como vestido como muy suavecito, pero Juan Camilo sí está con mucho frío. Perfecto, entonces, muy bien, continuamos. Ok, entonces de la temperatura, humedad y calefacción, nosotros tenemos siempre la costumbre y el conocimiento de que la temperatura la vamos a medir con grados centígrados y efectivamente así lo vamos a hacer. Y nosotros conocemos el tema de la temperatura, la medición de la temperatura que nosotros hacemos es la única, de pronto, bueno, tenemos un par de conocimientos con relación a la temperatura, que la una pues es la pistola esa que nos ponen en la frente o en el cuerpo para saber y conocer la temperatura de la persona. Y la segunda es el termómetro que nos ponen debajo del brazo, debajo de la lengua, para saber si tenemos alta temperatura, si tenemos fiebre. Entonces, decimos efectivamente que eso que nosotros conocemos como temperatura la vamos a olvidar. ¿Por qué? Porque aquí nos habla específicamente el artículo 64 en el parágrafo que la temperatura va a ser otra cosa. Pero vamos a arrancar entonces con el artículo 63. Y el artículo 63 nos habla de cosas bien importantes con relación a la temperatura. Que nos dice cosas increíbles, como por ejemplo, que la temperatura y el grado de la humedad del ambiente en los locales de trabajo será mantenido siempre que lo permita la índole de la industria entre los límites tales que no resulte desagradable o perjudicial. Y hacemos referencia a esas dos palabras, la primera desagradable y la segunda perjudicial. ¿Y qué diferencia hay entre una y la otra? Muchachos, por favor, díganme una décima en la habilitación al primero que responda. No desprecien las décimas. A ver, a ver, a ver. Están muy serios los jóvenes el día de hoy. Vamos entonces a ver diferencias entre desagradable o perjudicial. ¿Qué diferencias hay? Digan muchachos, a ver, los oigo. Desagradable y perjudicial. Profe, que lo desagradable, pues sí es molesto, pero no me daña. En cambio, pues lo perjudicial es que ya, o sea, daña mi cuerpo, no sé. Sí, O sea, Sandra, efectivamente tienes toda la razón. Eso es lo que significa lo uno y lo que significa lo otro. Desagradable y perjudicial. Mira, vamos entonces a escribir lo que nos acabas de decir. Desagradable y perjudicial. Claro, entonces perjudicial hace referencia a un daño en la salud del trabajador, en este caso, por ejemplo. Y desagradable hace referencia a algo que no le gusta y que puede llegar a trabajar el tema de alguna enfermedad. Perfecto. Entonces, si algo es desagradable o no, ¿cómo lo podemos determinar? Por ejemplo, mm, las canciones que les mandé esta mañana. ¿Todos lo oyeron de pronto? ¿Sí? Levanten la mano así, la mano así. ¿Quién la oyó? A ver, levanten la mano. Ay, no, no le vuelvo a mandar nada. ¿Isabela no lo viste? ¿Sebastián no lo viste? Jennifer tampoco, Sandra Ramos tampoco, vale. No, Pero es que imposible. la enviaste muy temprano y estamos en horario de vacaciones porque ya estamos en diciembre. Bueno, está bien. Entonces hagamos una encuesta. ¿Quiénes tienen frío? Levanten la mano los que tienen frío. Veo, a ver, ¿quién tiene frío? Uno tiene frío, Isabela tiene frío, Juan Yo Camilo. porque me acabo de bañar. ¿Te bañas con agua fría? Sí.
Tan rico. Entonces, Juan Camilo tiene frío, Isabela tiene frío, Daniel Ramos tiene frío, Ivonne, Miguel Leandro tiene frío, Grace, Constanza, no. Entonces, solamente la encuesta nos dice que 2 personas de 13 tienen frío. Eso es la encuesta que hacemos. Miren, entonces, si algo es desagradable o no, lo hacemos mediante encuestas. Si algo es desagradable o no, lo hacemos mediante encuestas. Por favor, entonces, vamos a copiar esto del artículo 63 y el artículo 64, sobre todo el artículo 64, muchachos, vamos a copiarlo, por favor.
Yo. Esos yogures que ustedes compran, o sea, ya los compran en el tarro, no les echan más yogur. No, hay unos Están dañados, ¿no? todos vencidos. Ya los saqué. Ajá. No será que los llegué a Sí, probar. sí. Bueno, muchachos, entonces, eso es lo que nos dice. Entre los límites que no resulte desagradable o perjudicial para la salud. Desagradable, lo podemos hacer mediante encuestas. Mediante encuestas podemos observar la verdad de la cosa, o sea que es algo, digamos, subjetivo. Mediante encuestas podemos observar la tendencia si hay o no problemas de confort o disconfort. De confort o disconfort. Confort o disconfort. Muy bien. Mediante encuestas. Eso nos dice si es desagradable o no. Y perjudicial es todo aquello que pueda llevarnos a una enfermedad de carácter laboral. Claro. O tal vez un accidente. Todo aquello que pueda llevar al trabajador, 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 es todo aquello que pueda llevar al trabajador a una enfermedad o accidente. En este caso, pues accidente con temperaturas que puede haber. A ver. Sí, claro. Ajá, o accidente. Sí, señor. Ahí lo tenemos. Vamos a apuntar esto en color amarillo. No, otro colorcito. ¿Sabes qué color te gusta? Ah, ya sé qué color. El color de la camisa de Rosado. Mira. Ahí está. Súper lindo. Entonces, lo perjudicial y lo desagradable. Ujú. Eso entonces nos dice esta norma, parágrafo. Cuando existan en los lugares de trabajo fuentes de calor, como por ejemplo cuerpos incandescentes, hornos de altas temperaturas, deberán adaptarse dispositivos adecuados para la reflexión y aislamiento del calor. Y los trabajadores deberán utilizar los elementos de protección adecuados, los elementos de protección personal adecuados contra la radiación dañinas cualquier fuente de calor. Y viene el artículo 64, que es el más importante de todos. Nos dice, los trabajadores deberán estar protegidos por medios naturales o artificiales de las corrientes de aire. Espérate un segundito y ahorita ya arrancamos con ese 64 y hago otra cosa. Miguel Leandro, Jennifer Cisneros. ¿Miguel Leandro está? Presente, profe. Jennifer Cisneros. ¿Sí? ¿Sí estás?
Sí, profe, por aquí estoy. Sí, ya te vi, ya te vi. Isabela Daza Maya. Presente. Jennifer Dayana Erola. Jennifer no está. Tan raro. Luis Sebastián sí está. Juan Camilo por ahí, como que lo vi. Juan Camilo, ¿estás por ahí? Juan Camilo Gutiérrez. Sí, profe. Claro, con frío. Claro, con frío es la primera clase que venís. Stephanie Guzmán. Uy, no, me extraña. Aquí, profe, Stephanie sí está. Stephanie, ¿dónde estás? en mi casa, profe. No, sí, pero ¿cómo estás? Ya te decía, ¿dónde estás? Era para verte ahí en el cuadrito. ¿Cómo vas? ¿Bien? Bien, profe, gracias a Dios. Bueno, perfecto. Diego Fernando Jiménez. Diego, ¿dónde está? Iván Juliana Ledesma. Presente, profe. Hola, Iván, ¿cómo estás? Bien, Santiago Medina. gracias. Santiago Medina. Tampoco está. Grace, ¿estás por ahí? Sí. Santiago Medina no está. Sí, profe, por aquí estoy. Buen día. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Tu bebé cómo sigue? ¿Cómo está? Bien, profe, aquí vea. Con un calor. Ella tiene calor y yo tengo frío, vea. Tan linda. Hermosa. Hermosa. Grace, ¿dónde está? Grace. Evelyn Natalia Molina. Evelyn. Yasmín Mueces. Tampoco da Yasmín. 2 décimas. Constanza Coró, tampoco la vi. Presente, profe. Hola, Constanza. Daniel Tainas. Daniel. Presente, profe. Daniel. Sandra Liliana Ruales. Presente, profe. Juan Pablo Secue. Jesús Felipe Urbano, está por ahí. Presente, profe. Lina Marcela, ¿cómo va Jesús Felipe? ¿Bien? Lina Marcela tampoco está. Bien, Profe, profe. Lina te mandó un mensaje en el WhatsApp ¿Qué del dice? grupo. Que tiene fallas con el internet y que cuando... Hágala, por ahí está, profe. ¿Dónde? Lina Marcela. Lina Marcela. Hola, Lina. Aquí chicos, Sí, ok, perfecto, listo. Ok. Seguimos entonces por acá. Entonces, nos habla de la temperatura, cosas muy interesantes, como por ejemplo, el artículo 64 que nos dice que los trabajadores deberán estar protegidos por medios naturales o artificiales de las corrientes de aire, de los cambios bruscos de temperatura, de la humedad o sequedad excesiva y cuando se presenten situaciones anormales de temperaturas muy bajas o muy altas o cuando las condiciones mismas de las operaciones o los procesos se realicen a estas temperaturas, se concederán a los trabajadores pausas o relevos periódicos. Entonces, cuando tengamos altas temperaturas, necesitamos concederle a los trabajadores pausas o relevos periódicos. Eso significa que le vamos a dar tiempo para que se reponga de la alta temperatura. ¿Y en cuánta temperatura se refiere? Hace referencia a la dosis. La dosis es cuando el límite máximo permisible supera la unidad, la dosis. Bien, entonces, pausas o relevos periódicos hace referencia a eso que les estoy comentando, que es básicamente un tiempo que se le da al trabajador para recuperarse de la fatiga.
Vamos entonces a escribir eso. Pausas o relevos periódicos, dice artículo 64. Pero esta es una de las normas donde el parágrafo es más importante que el artículo. ¿Cómo le parece eso que estoy diciendo? Entonces, fíjense ustedes que nos dice lo siguiente. Voy a leerlo y luego lo explico. Todos, por favor, concentrados en lo que voy a decir. Para realizar la evaluación del ambiente térmico se tendrá en cuenta el índice WGT, calculado con temperatura húmeda, temperatura del globo y temperatura seca. Además, se tendrá en cuenta para el cálculo del índice WGT la exposición promedio ocupacional. También se calculará el índice de tensión térmica, teniendo en cuenta el metabolismo, los cambios por convección y radiación expresados en kilocalorías por hora. Y nos dice también que para el cálculo del índice de temperatura efectiva se tendrá en cuenta la temperatura seca y la temperatura húmeda y la velocidad del aire. ¿Qué nos dice ahí? Nos dice una cantidad de cosas que no entendemos nada. ¿Cierto? ¿Sabes la que dice ahí? ¿Qué entiendes de ahí? Luis Sebastián, ¿qué ¿Cómo dice? lo supo, profe? ¿Ah? Porque mira que nos habla de dos cosas. Entonces, ¿eso qué significa? Mira, tenemos acá a un trabajador. Bueno, aquí en la otra página. Tenemos acá a un trabajador que está expuesto a los rayos solares. Aquí tenemos a nuestro amigo el trabajador, ¿cierto? Y tenemos por acá a otro trabajador que no está expuesto a los rayos solares, está básicamente dentro de una oficina, dentro de una bodega. Y entonces nos habla de dos cosas ese parágrafo. Nos habla del índice WGT. Índice WGT, vamos a ver qué es eso tan raro. Índice lleva tilde en la I. Índice WGT. Índice WGT nos habla básicamente de temperatura. Solamente necesitamos saber eso. Nos habla de temperatura. Eso es lo que quiere decir. Índice WGT nos habla de temperatura. No necesitamos saber más. ¿Ese color está bien, Isabela? Súper, profe. Súper, eso sí. Y también nos habla, bueno, esa I de índice quedó como rara, ¿no? Índice WGT nos habla de temperatura. Y también nos habla de metabolismo. Y por acá nos habla de metabolismo. ¿El metabolismo es lo mismo que la temperatura, jóvenes? Nos habla de una cosa diferente, que es el metabolismo. Uf, ese color verde está chévere. Entonces nos habla de una cosa diferente, nos habla de dos cosas. Nos habla de temperaturas y nos habla de metabolismo. Entonces quiero que nos devolvamos y les hablo un poquito, pero la condición es que ustedes van a ver este parágrafo que tenemos aquí. ¿Cómo hacemos, muchachos? Miren, por favor observen el punto rojo. El punto rojo nos habla del índice WGT. Ese índice WGT acabamos de darnos cuenta que hace referencia a la temperatura. Pero la temperatura como nosotros la conocemos es únicamente una temperatura tomada con un termómetro. Pero aquí nos habla de temperatura húmeda, nos habla de temperatura húmeda, nos habla de temperatura del globo y nos habla de temperatura del aire. Eso nos habla. ¿Sí me están siguiendo la cuerda o no?
Profe, ¿podría repetir? Qué pena. Sí, sí, sí. Mira que nos habla entonces de dos cosas. Nos habla del índice WGT. Ese índice WGT hace referencia a la temperatura. Hace referencia a la temperatura. Temperatura en inglés se dice temperature. A ver, todos a repetir, abran todos los micrófonos. Vamos a la clase de inglés. Stephanie Guzmán Ramos. Stephanie, Daniel, todos en inglés. Temperature. ¿Y esa muñeca quién es tan linda? Stephanie. Ah, es prima, profe. A ver, hola muñeca, ¿cómo estás? ¿Cómo se llama? Hola, soy yo el profe, que tengo, soy el mechudo, mira. ¿Cómo estás? Dígale hola. Hola, ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Salomé. Salomé, qué nombre tan bonito, no te puedo creer. ¿Y tú sabes inglés? No, pues, vamos a aprender hoy una palabra en inglés que se llama temperatura. Mira, temperature. Entonces la temperatura nos habla, hola Salomé. Salomé, quédate con nosotros aquí estudiando, ¿listo? Entonces, la temperatura nos habla de unas cosas increíblemente importantes a la hora de hacer una evaluación en un ambiente térmico. La temperatura, eso es una cosa increíble, pero la temperatura no nos sirve para nada si no conocemos el tema del metabolismo. Claro, no nos sirve para nada la temperatura si no la cruzamos con el consumo metabólico. Eso nos dice aquí. Entonces, mira, estos dos primeros renglones, esos tres primeros renglones nos habla de la temperatura. Vamos a ver únicamente los tres primeros renglones. Dice, para revisar la evaluación del ambiente térmico se tendrá en cuenta el índice WGT calculado con temperatura húmeda, temperatura de globo y temperatura seca. Además, se tendrá en cuenta para el cálculo del índice WGT la exposición promedio ocupacional. Y punto. Miren que hay un punto. Claro, o sea que hasta ahí. La exposición promedio ocupacional con el índice WGT. Ah, eso es una berraquera, eso es una cosa increíble. O sea, temperatura. Mira, ponle cuidado, Iván Juliana. Para este índice WGT tenemos una fórmula, pero eso lo vamos a ver luego, ¿cierto? Y lo que nos quiere decir aquí esto hasta donde está el punto, nos habla de la exposición promedio ocupacional, que es algo muy sencillo. Vamos a suponer que el índice WGT nos dio 28 grados centígrados, ¿cierto? Entonces tenemos a las 3 de la tarde, tenemos 28, o sea, de 8 horas del día, 2 vamos a trabajar con 28 grados, 3 vamos a trabajar con 27, y 2, 3, 5, y 3 horas vamos a trabajar con 33. Vamos a trabajar con 33. ¿Qué significa eso? Que vamos a combinar estas tres temperaturas y vamos a encontrar la exposición promedio ocupacional. ¿Cómo lo hacemos? Pues temperatura por tiempo, más temperatura por tiempo, más temperatura por tiempo sobre la sumatoria de los tiempos y ¡plum! Se cancelan los tiempos y nos da exposición promedio ocupacional. Eso es lo que nos dice aquí y que vamos a repintar en color azul. Los primeros tres renglones es lo que nos habla de eso. ¿Cómo les parece? Interesante, súper interesante. Hasta aquí es donde tiene el punto. Claro, entonces mira, vamos entonces a repintar eso con rojo. Entonces, los primeros tres renglones hacen referencia a la temperatura. Pero los siguientes cuatro renglones nos habla de otra cosa. ¿Y por qué creen ustedes que sucede eso? ¿Por qué creen ustedes? Por favor, quiero que lo copien eso y lo van pensando. Tienen 2 minutos para hacerlo.
Entonces nos dimos cuenta que hace referencia únicamente a la temperatura. Y si terminamos de leer ese parágrafo del artículo 64, nos dice en su parte de abajo que también se calculará el índice de tensión térmica.
teniendo en cuenta el metabolismo. Entonces, miren lo interesante de esto que tenemos aquí. Dos cosas. Nos habla entonces, la primera parte, índice WGT. Y la segunda parte, M. Ok. Leemos la segunda parte. También se calculará el índice de tensión térmica, teniendo en cuenta el metabolismo. ¿Cómo así? Iván Juliana, ¿qué es el metabolismo? Jennifer, Constanza, ¿se acuerdan de eso? Lo que nos enseñaban pues pues no sé, en los trajes de la U. ¿El metabolismo qué es? Profe, no es la degradación y la síntesis de los alimentos. Eso, sígueme hablando un poquito de eso. Háblame de las kilocalorías. Profe, no será la relación de la energía necesaria para que el ser humano cumpla con sus actividades diarias. Totalmente, eso es. Háblame un poquito de las kilocalorías de la grasa, de las proteínas y de los carbohidratos. ¿Te acuerdas de eso un poquito? Profe, pues yo creo que es la cantidad de energía disponible que tiene un alimento que puede ser aprovechable para el ser humano, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. ¿Te acuerdas cuántas kilocalorías tiene la grasa? No, profe. Bueno, ay, espérate, ¿quién se acuerda? A ver. Constanza, Jennifer, kilocalorías de 1 gramo de grasa. No, profe, la verdad no, No, no me profe, acuerdo. la verdad. Bueno, no ¿No importa. son como 5 8, profe? No, es, ¿Son mira, 9? sí, 9 para grasas. Ajá. Y 4 y 4. Solamente tenemos que acordarnos dos números, 9 y 4 y 4. ¿Cierto? Entonces 9 para grasas, que es la que más tiene. Entonces, claro, entonces cuando uno se come el cuero del pollo, pues si la grasa es mala, le van a decir a uno, ¿cierto? Ujú. Entonces recordamos eso. Entonces, miren, tenemos acá dos cosas. Súper bien explicado ese parágrafo, porque fíjate, en la primera parte nos habla del WGT y la segunda parte nos habla de la M. ¿Ya todos lo copiaron, muchachos? ¿Copiaron eso? ¿O quieren un par de minuticos más? A ver, un par de minutos para que terminen de copiar.
Entonces, efectivamente, ya sabemos que son dos cosas las que están influyendo directamente en el tema de la temperatura. La primera de ellas es el índice WGT, que es la temperatura como tal. Y la segunda es el M, o metabolismo. Ese consumo metabólico está compuesto por dos cosas que la vamos a ver luego. Entonces, así las cosas, muchachos, podemos nosotros decir que ese artículo 64 nos habla específicamente de eso. Continuamos entonces con la resolución 2400, a ver qué nos dice el artículo 65. Vamos a buscar ese artículo 65. Ese artículo 65. Miguel Leandro, ¿qué opinas? Chévere, profe, todo bien. ¿Te parece? ¿Sí, cierto? Sí. Se va entendiendo más o menos la cosa. Vamos a buscar por acá el artículo 65 y vamos a quitar esta cosita de aquí y buscamos 65. Miren la cantidad de cosas interesantes que hemos visto. Miren, vámonos con el 65. Aquí lo tenemos. Son hasta el 69, son del 63 al 69. Bien, este par de artículos nos habla de lo siguiente. En los establecimientos de trabajo donde se realicen operaciones o procesos a bajas temperaturas, como por ejemplo los cuartos fríos, los patronos suministrarán a los trabajadores overoles de tela semiimpermeable con relleno de material aislante, forro respectivo y cremallera, capucha, con espacio libre para los ojos, nariz y boca, bocas de caucho de media caña de tipo especial con cremallera para introducir los zapatos del operario y 2 guantes interior y exterior. Parágrafo. En los cuartos fríos, a temperaturas muy bajas entre 0 y menos 20 grados centígrados o menos, los trabajadores no utilizarán zapatos con suela de caucho esponjosa. Permanecerán dentro de los cuartos fríos por periodos cortos de 2 a 4 horas. Y por parejas, con descanso de 1 hora, y tomarán las precauciones para evitar entumecimiento y contracción de los músculos faciales y de otras partes del cuerpo. Entonces, ¿por qué nos dice esto? Pues varias cosas. La primera, que tienen que entrar de a 2 personas porque es muy peligroso ese tema de las temperaturas, porque se causa algo que se llama vasoconstricción, o sea, se vuelve pequeñito, pero o sea, uno tiende a entumecerse. Entonces todos, o sea, hay una constricción de los vasos, hay como un entumecimiento, como una pérdida del diámetro de los vasos y se disminuye. Y el artículo 66 nos dice que adyacente a los sitios de trabajo con temperaturas elevadas se proporcionarán duchas con agua fría y caliente y facilidades para que los trabajadores puedan cambiarse la ropa al finalizar la jornada laboral. Además, se suministrará agua potable cerca de los sitios mencionados. ¿Por qué creen que dice eso? Jesús Felipe Urbano. Dime, profe. ¿Por qué crees que dice eso? O sea, la persona se baña, o sea, ¿para qué es lo del agua y eso? Profe, pues la verdad no entiendo por qué si un cuarto frío, no entiendo para qué necesitan, a menos que el agua pues esté caliente, no sé. Y pues le sirva, no sé, Claro, para su baño. entonces una Dime, pregunta. profe. Si está en un cuarto frío y está trabajando con vainilla y todo eso, sale y ahí le tienen agua fría para que se bañe, ¿cierto? Sí. No, pues yo no creo, profe. O sea, pues el agua no debería estar caliente para que no vaya a haber como pues, ¿cómo se podría decir? Un choque térmico y pueda afectar a la persona, ¿verdad?
Ajá. Pero pues sí debería estar a una temperatura que pues sea o se adapte al trabajo que él debería estar haciendo anteriormente. Eso es. Creo Y yo, no sé. si por ejemplo está en una caldera, entonces ahí le tiene agua fría también para que se bañe. No, 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 no. El agua debería estar tibia, supongo yo, Sí, para que no pase lo que acabamos de, pues lo que acaba efectivamente, sí, de para eso es, porque muchas veces los operarios, los trabajadores, finalizan su turno y, por ejemplo, está haciendo frío y algo así, pues se tienen que dar con agüita, pues tibia, ¿cierto? Y esperar un rato para que pues, tengan algo de reposo para que se vayan para sus respectivas casas. Eso es lo que significa esa norma. Vamos a ver qué más nos tienen el 67 y la 68. Y ahí se acaba. El 67 hace referencia a dos cosas. Nos dice, la instalación de calefacción que se adopte ofrecerá garantías contra el peligro de incendio y el desprendimiento de gases nocivos, y no habrá de perjudicar al trabajador por la acción del calor radiante, ni por las corrientes de aire que pudieran producirse. Entonces, la instalación de calefacción que se adopte ofrecerá garantías contra el peligro de incendio. La 68 nos dice, en los locales de trabajo semiabiertos, tales como los cobertizos, hangares, etc., se protegerá a los trabajadores contra la acción del sol, las corrientes de aire, etc. Y en el artículo 69 se tomarán las medidas adecuadas para controlar en los lugares de trabajo las condiciones de temperatura ambiente, incluyendo el calor transmitido por la radiación y la convección, la humedad relativa, convección-conducción, la humedad relativa y el movimiento del aire de manera de prevenir sus efectos adversos sobre el organismo y sobre la eficiencia de los trabajadores. Quiero mostrarles entonces lo siguiente. Temperaturas ambientales. Entonces aquí tengo esta presentación que ahora se las mando en un ratito. Entonces, claro, efectivamente las temperaturas ambientales hace referencia a la existencia del calor en el medio ambiente laboral, se constituye frecuentemente problemas que se traducen en quejas. Porque mira, aquí tenemos entonces una encuesta, aquí tenemos a un trabajador que en el resumen de la encuesta dice me aso, o sea, está haciendo mucho calor. Y tenemos otro trabajador que a través de una encuesta dijo, pues en otra sección de la empresa, dice me congelo. Entonces, efectivamente, esto para poder llegar a saber cómo está el medio ambiente laboral, tenemos que efectivamente hacer una encuesta para para saber si el ambiente es agradable o desagradable. Miren acá, mediante las encuestas podemos observar la tendencia de si hay o no problemas de confort o disconfort. Un ambiente confortable, un ambiente discordante. Bien. Aquí tenemos diferentes bacterias que se reproducen a diferentes temperaturas. Esto está expresado en grados Fahrenheit. Aquí podemos observar diferentes temperaturas para diferentes tipos de bacterias. Y aquí podemos darnos cuenta cómo sube el aire caliente y el aire frío, cómo baja. Aire caliente sube, aire frío baja. Y aquí viene la pregunta que hacía hace un segundo, donde efectivamente podemos hablar. En este cuadro podemos establecer qué es la convección, qué es la radiación, qué es la conducción. Esta mañana cuando yo estaba haciendo unos huevitos me quemé. ¿Por qué? Porque la olla de la sartén de los huevitos estaba caliente y entonces me pegó un quemonazo el sartén o la sartén por
que yo la cogí con la mano, la cogí duro. Entonces hubo una conducción muy alta de temperatura, unas moléculas, una vibración altísima de una radiación muy alta, y ese fue el motivo por el que me quemé la mano. Un ejemplo. Y decimos entonces conducción, cuando se conduce la temperatura directamente de un cuerpo hacia otro. Conducción. Convección, cuando yo prendí esta mañana entonces la sartén, salió una llama grande, que calentó todo el ambiente. O sea, yo le puse la mano así a 50 centímetros y se sentía caliente el ambiente porque la llama calentaba el aire y el aire calentaba mi mano. Y ayer cuando puse el horno, entonces abrí la tapa del horno y yo estaba alejado, pero por más alejado que yo estaba, sentía el calor. Y ese calor no era procedente básicamente como de la tapa del horno, sino de las resistencias que estaban inmediatamente lanzando esas radiaciones infrarrojas hacia mi cuerpo. Entonces, los mecanismos de la transferencia de calor son estos tres que tenemos presentes: conducción, convección y la radiación. ¿Preguntas, inquietudes, jóvenes? Por favor, cópienlo, inclusive con el muñeco, con el dibujito, por favor. Copiémoslo.
Bueno, muchachos, entonces, esa es la diferencia entre ellos tres. ¿Alguna duda, muchachos? No, profe. Sí, bueno. Por acá hablamos entonces de la temperatura del medio ambiente. Y esa temperatura del medio ambiente, decimos que es la experimentada por la persona en un ambiente dado. Para saber si estamos con buena, ¿cuál es la palabra? Si estamos con confort o desconfort, pues hacemos la encuesta. Bueno, la sensación térmica. Sensación térmica influye también con la velocidad del aire. Y aquí podemos observar un cuerpo humano. ¿Qué parte es la más importante de ese cuerpo humano? La cabeza, profe. Sí, uno pensaría que la cabeza, pero resulta que no es así. ¿A dónde hay más órganos? ¿En qué parte de ese cuerpo humano hay más órganos? Mira. Aquí podemos observar. Tórax, ¿no? Sí, el tórax. Ajá. En el tórax tenemos entonces lo siguiente. El corazón, pulmones, tenemos el hígado, tenemos los riñones, tenemos el páncreas, tenemos el vaso. Entonces, los estudios se enfocan con mayor importancia en el tórax, para que lo tengamos presente, para que lo tengamos simplemente presente. Decimos entonces que tenemos algunas cosas interesantes, como por ejemplo, la temperatura del cuerpo humano, 36.5 a 37.2. Uno pensaría que 37 ya es fiebre, y mentiras, es 37.2. Y la temperatura de la piel, 33 grados centígrados a un ambiente térmico de 22 grados centígrados. Aquí tenemos entonces a una persona que se encuentra con sus elementos de protección personal y se encuentra al sol. Tenemos, pues veo yo, un casco que lo protege contra los golpes. Veo de igual forma que se protege contra el sol con una camisa de manga larga. Y también que tiene unos guantes que le permite proteger de alguna forma sus manos. Pero está recibiendo entonces el calor del sol. Y decíamos por acá que este trabajador que está recibiendo la luz del sol y la radiación solar tiene varias cosas ahí que no tiene este. Este, en primer lugar, pues tiene esta radiación del sol, ¿cierto? Y entonces vamos a influir en la determinación del resultado del cálculo del índice de WGT de una manera diferente que si lo estuviéramos calculando para este joven que está trabajando efectivamente con un techo. La fórmula que la vamos a ver ahora para este trabajador influye algo que se denomina temperatura del aire. Claro, el índice WGT tiene tres aspectos. Tiene temperatura húmeda natural, como lo decía el artículo 64. Tiene temperatura del globo, que mide el calor radiante. Y nos mide también la temperatura del aire, este joven de aquí. Pero para este trabajador de acá, va a tener solamente temperatura húmeda natural y temperatura del globo. Diferente acá a este joven que tiene temperatura del aire. Los dos pueden tener velocidad del viento diferente de cero. Voy a escribir eso. O puede ser velocidad del viento igual a cero. Velocidad igual a cero. O velocidad diferente de cero. ¿Cómo les parece, muchachos? ¿Para qué influye eso?
Eso va a influir a la hora que estemos analizando unas tablas muy interesantes que vamos a ver para determinar el tiempo de ocupación del trabajador en la fábrica o la dosis que nos decía ahora la normatividad o en su defecto el tiempo de exposición de este trabajador. Velocidad del viento cero, velocidad del viento diferente de cero. Lo analizamos. Analizamos todo eso ahora que vayamos a trabajar con dichas fórmulas. ¿Lo tenemos? ¿Qué entendieron de lo que acaba de decir Stephanie? Está ocupada. Stephanie. ¿Qué entendiste de lo que dije ahorita? Stephanie está ocupada, no se da cuenta que estoy hablando con ella. Stephanie. ¿Qué hubo? ¿Y qué entendiste de lo que dije ahora? Stephanie, abre el micrófono. ¿Cómo, profe? ¿Qué entendiste de lo que dije ahora? Entonces, mira, no te preocupes, vuelvo a repetir. Repito. Entonces, el artículo 64, quiero repetir lo que nos dice una cosa súper interesante. Ese artículo 64 nos dice, para realizar la evaluación del nivel, mejor dicho, para no hablar más carreta, esta parte de acá nos habla de que tenemos que sacar un índice WGT. Y esta parte de acá de que tenemos que calcular las kilocalorías, el metabolismo y demás. Eso es lo que nos dice, esas dos cosas. Pero el artículo 64, en su último renglón, dice, se concederán a los trabajadores pausas o relevos periódicos. A eso es que yo me refiero con las pausas o relevos periódicos, cuando efectivamente tenemos entonces directamente una relación en unas fórmulas que nos habla esas fórmulas de velocidad del viento diferente de cero o velocidad del viento igual a cero. ¿Qué hacemos con este índice WGT? Encontramos las temperaturas. ¿Qué hacemos con este M, que es otro índice? Hallamos los metabolismos, el consumo metabólico del trabajador durante la jornada. Eso es lo que vamos a hacer. Continuamos con nuestra presentación. Decimos aquí, tocábamos el tema de este señor y decíamos que él está expuesto a una alta temperatura. ¿Ustedes qué opinan de él? Miren, aquí vamos a suponer que tenemos, digamos, 31 grados, pero está en color amarillo, que no se nota ese color amarillo. Vamos a ponerle un colorcito rojo. Y no quiere, si quiere, vamos a ver por aquí, a ver qué encontramos, muchachos. A ver si le podemos poner por acá un 31 grados centígrados. Supongamos que tenemos 31 grados centígrados a esta persona. ¿Ustedes creen que sea demasiado para ese trabajador? ¿No podría de pronto estar durante 8 horas o ustedes creen que sí? Quiero oírlos a todos. Sandra, por favor. Iván, respóndeme. Profe, pues generalmente las personas que trabajan en el campo están expuestas a altas temperaturas por largos periodos de tiempo, pero el nivel de eficiencia del trabajo se va a ver disminuido porque va a aumentar el agotamiento y se va a dar como una relación contraria en términos de eficiencia y temperatura, porque a mayor temperatura el cuerpo pues se va a sentir más cansado y el nivel de desempeño del cuerpo no va a ser el mismo al que uno está trabajando a la temperatura más o menos ideal. Totalmente de acuerdo. Eso que acabas de decir, nos lo van a decir las fórmulas dentro de un rato. Bueno, o en la siguiente clase. ¿Cómo te parece lo interesante? Bien, entonces no es lo mismo. Bueno, pero te pongo el ejemplo. El trabajador de arriba está a 31 grados, ¿cierto?
Pero pues tú acabas de decir, ese es un trabajo que tienen que hacerlo, y es un trabajo normal. Pero si ese trabajo de ese trabajador que tiene que coger con una mano un palustre y echarle la mezcla y con la otra mano colocar el ladrillo, él lo tiene que hacer durante 8 horas, no pasa nada. Pero, ¿qué tal si no fuera eso, sino bajar un camión de café? ¿Qué opinas tú de eso? Profe, ahí aplica lo que estamos viendo de la velocidad diferente de cero. O sea, él ya está trabajando con su cuerpo y está desplazándose. Entonces, ese desplazamiento va a aumentar aún más su nivel de cansancio porque está haciendo fuerza y está haciendo desplazamiento al mismo tiempo, se está sometiendo a una temperatura. Entonces, ahí también pues va a ser diferente. Está perfecto, Ivonne. Ivonne, ¿a ti no te gusta la política? Sí, profesora, yo vivo con familia política en mi casa. Ajá, pero tú haces política, ¿o no? No, pues, pero pues nosotros tenemos un consejo comunitario de comunidades negras, entonces pues uno como vive rodeado de eso, pues yo creo que de cierta manera uno sí se inclina por esa parte. Sí, sí, porque tú tienes una forma de expresión muy bonita y sería muy chévere que te metieras en el tema de política. Te dejo eso, esa inquietud. Y te lo dicen estos tiernos años que tengo yo, que he visto mucho en la vida. Métete por ahí, que sería una cosa muy chévere que pudieras ayudar al resto de gente. Bueno, entonces observamos a este trabajador a una alta temperatura. De igual forma, decimos que observamos a este trabajador que tenemos acá. Está sudando y por ese sudor que sale, muchachos. Cuando uno suda, Jesús Felipe Urbano, Dígame, profe. cuando uno suda, ¿qué está emanando de su cuerpo? Algunos minerales, profe, sales. Sí, tengo entendido que Sí, sí. esas 3 cosas, sales, minerales y agua, ¿no? Entonces, hablamos de qué sales, por ejemplo. Entonces, pues todas las sales que perdemos nosotros son aquellas que se encuentran en la etiqueta del Gatorade, por ejemplo. ¿Cuáles podrían ser? A ver, sería magnesio, manganeso, flúor, hidróxido, no, a ver, ¿qué sería? Cloruro de sodio, pero algún hidróxido de algo también. Entonces, sales, minerales y agua, en síntesis. Este trabajador, o digamos ese señor que está trotando, está saliéndole de eso. Y él lleva agua para hidratarse. ¿Es suficiente? Jennifer. Jennifer. No, Jennifer puso una foto así. Jennifer está así. Profe, es que hay dos Jennifer. Tú nunca Tú, dices cuál. tú. Está buenísima. O sea, que tú pongas una foto así y ya el profe queda, dice, no, se congeló la imagen. Entonces, ¿qué sucede si la persona sigue sudando y suda y suda y suda y suda y solamente toma agua? ¿Qué le pasa? Se deshidrata, profe. Sí, Deshidrata. se deshidrata. ¿Y qué le puede pasar si se deshidrata demasiado? Se puede desmayar, Se profe. desmaya. Ajá. Profe, también puede intoxicar. Se puede intoxicar, claro. Claro que sí, le pasa de todo. Entonces, esta persona tiene que recuperar esas sales. ¿Cómo lo puede hacer fácilmente? Con un suero casero que es en 1 litro de agua, 1 cucharadita de sal y 2 cucharaditas de azúcar. Entonces ahí tiene energía y tiene también algunas sales importantes. Pero ¿qué le pasó a este señor? Tiene un calambre en un pie. ¿A causa de qué? A causa de esto.
está efectivamente sudando tanto y empieza a darle calambres para que él... Los calambres es como un fusible, ¿no? Entonces es como un fusible diciendo que algo le pasa. Y si le pasa algo a esta persona, a este trabajador, ¿qué le puede pasar? Lina Velasco. ¿Qué le puede pasar? ¿Cómo estás? ¿Qué le puede pasar, Lina, a este trabajador? Profe, es que no te escucho bien. Sí, bueno, ¿Qué le... entonces, ¿qué le puede pasar a este trabajador cuando está sudando mucho y tiene este calambre, por ejemplo? Pues puede interferir en lo que esté haciendo, ¿no? Por ejemplo, si Ujú. va cargando algo y le dio un Eso, calambre en un pie, pues puede eso, caer. entonces, eso. El cuerpo le dice, deténgase. El cuerpo le dice, deténgase, no trabaje más porque usted está teniendo un desbalance hidrolítico. Y en ese momento debe parar, porque el cuerpo le dice, deténgase. Entonces, por favor, vamos a copiar esto que tenemos aquí. Efectivamente, entonces decimos que el índice WGT lo vamos a calcular con la temperatura del globo, la temperatura de humedad natural y la temperatura del aire. Solamente utilizamos la temperatura del aire cuando nos encontramos efectivamente al sol. Eso es. Profe, dame un momentico, acabo de copiar. Ahí lo tenemos. Entonces el índice WGT incluye la expresión temperatura del globo, temperatura del aire y temperatura húmeda natural. Ahora vemos unas fórmulas que nos dice cada una de ellas. Ya lo copiamos, ¿cierto? Sí, profe. Ok. La siguiente diapositiva nos va a entregar efectivamente las dos fórmulas. Temperatura húmeda natural y temperatura del aire.
Entonces, podemos observar que la temperatura húmeda natural siempre está en 0,7. Vámonos a esta diapositiva. Bueno, entonces aquí, ¿qué tenemos? Este tubito largo es un termómetro, como para ganado. Son tubos largos, ¿cierto? Estos son los termómetros grandes. Este primero tenemos un termómetro de globo. Es temperatura húmeda natural, temperatura del globo se llama esto. Pero este termómetro de globo tiene la siguiente característica. Una esfera de cobre de 15 centímetros de diámetro. Aquí lo tenemos. Va a medir el calor radiante. Va a medir temperatura del globo. Hace referencia a la radiación solar, al calor radiante. Este termómetro de acá se llama temperatura húmeda natural. Entonces es un termómetro común y corriente, efectivamente con una gasa puesta en la punta y humedecida con agua estéril. Aquí la tenemos. Y este otro termómetro es un termómetro común y corriente donde está midiendo la temperatura del aire. Ahí los tenemos. Claro. ¿Tenemos equipos? Sí, señor, tenemos equipos. Pero si ustedes algún día necesitan entender o hacer una medición de temperaturas en una planta, por ejemplo, la planta de alimentos, aquí lo tenemos. Quiero irme para acá, aquí, efectivamente, donde vamos a escribir ese par de fórmulas. Recordamos, índice WGT para exteriores, por ejemplo. Es que hagamos la siguiente página. Ahí tenemos la fórmula larga que es 0,7. Temperatura del aire. Y decimos que tenemos
Sol. Y tenemos a un trabajador aquí expuesto. Entonces tenemos esa fórmula. Claro, esa es. Entonces quiero pedirles el favor de que me calculen estos. Tengo estas temperaturas. Mira, aquí tenemos. O sea, sí que tenemos estas temperaturas, 31.7. Claro, todos son grados centígrados, ¿no? Por favor, indíquenme el índice WGT para este trabajador. Profe, ¿Cuánto te dio? Dale. Profe, a mí me da 31.82. Muy bien, perfecto. ¿A todos les da eso? Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces ahora vamos a calcular la exposición promedio ocupacional para este trabajador. Profe, disculpe, ¿cómo calculó ese valor? Vamos a preguntarle a los jóvenes, a ver, niñas. Yasmin, ¿cómo le hiciste? Profe, pues yo lo que hice fue reemplazar cada valor de las temperaturas que tú me diste en la ecuación de WBGT y pues me dio 31.82. Luego hice las operaciones que había, ¿no? Ujú. Ah, ya, profe, ok. Multiplico el valor de ahí por la temperatura. Listo, profe, ya. Sí.
¿Listo? Vamos entonces a cambiar esta temperatura por lo siguiente. 33, 31 y 31. Por favor, calculen los 2 minutos. $33.12, profe. ¿Dónde está? Sí, me da lo mismo. Bueno. Perfecto. Y mira lo que dice acá. 64, vamos. Entonces, vamos a hablar de la exposición promedia ocupacional. Bueno, pero espérense. Un segundo y luego hablamos de la exposición promedio ocupacional. Esa es para exteriores. Exteriores. Y para trabajo en interiores, o sea, dentro de una empresa, vamos a ponerle en amarillo, pillo. Tenemos la otra fórmula que les comentaba. Esta otra fórmula que les comentaba, y aquí tenemos a nuestro amigo el trabajador, es índice WGT para interiores. Índice WGT para interiores es interiores, pues no tiene velocidad del viento, entonces 0.7. Stephanie, 0.7. Hola. Sí, profe. Temperatura húmeda natural. ¿Cuánto te da esta? Mira. 0.7 temperatura más 0.3 temperatura del globo. ¿Dónde vamos a poner estas temperaturas? Claro, grados centígrados.
¿Cuánto te da eso? Profe, da 26 puntos. Perfecto. Perfecto, listo. Y entonces vamos a dejar planteado el título de exposición promedio ocupacional. ¿Qué color te gusta, Stephanie? ¿Cómo, profe? ¿Qué color te gusta? El rosado. Sí, sí, bonito. Ahí está. Bueno, muchachos. Bueno, profe, gracias. Chao, nos vemos. Un abrazo para todos. Chao, profe, chao a profe. todos, que tengan un buen día. Chao, chao. Chao, profe. Hasta Chao. luego, profe. Chao, chao.